Once Ideal. Hola, un día más, amigos. El último día. Bienvenidos a Once Ideal. Ya tenemos campeón del mundo a ritmos de marsellesa. El 14 de julio de 1789 se tomó la Bastilla y el 15 de 2018 Luzhniki. Francia tiene su segunda estrella, 20 años después de conseguir la primera. De Zidane a Griezmann, de Desailly a Varane, de Deschamps no hay palabras. Hoy vamos a analizarlo todo en este programa 9 de Once Ideal, el último programa. Como siempre, con mi pana Pavel Sidorenko, un servidor Juan Ignacio Cantero y José María Herranz en la dirección deportiva. Hoy el fútbol es más azul, más bleu. Y este podcast viene a ofrecer liberté, égalité y fraternité. Hoy vamos a ser ese pequeño grupo de irreductibles galos que no quieren dejar de hablar de la Copa del Mundo, porque el Mundial es para todos y todos somos Rusia. ¡Empezamos! El choque de Once Ideal. Bueno, amigos, como ya anticipó mi amigo Juan Ignacio, pues hoy estamos ya con el último episodio de Once Ideal, el 9º capítulo. Y bueno, queríamos comenzar este espacio. Hoy no vamos a tener Cari Cruz. Hoy nuestro programa va a ser un programa muy especial. Vamos a tener aquí varios invitados, pero antes de introducir lo que va a ser la discusión sobre la última jornada del Mundial, pues queríamos primero que nada recordarles que este programa forma parte o está inserto dentro de un proyecto transmedia internacional donde participan diversas universidades de Latinoamérica, tanto de Perú como de Colombia, de Argentina. Y nosotros desde nuestra humilde posición aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, nos sentimos pues muy agradecidos, muy orgullosos de haber participado y de que ustedes hayan sido parte también de esto. Queremos agradecer a los demás integrantes del proyecto y agradecerles a ustedes que hayan estado acompañándonos hasta hoy. Bueno, y hoy, como ha dicho Pavel, tenemos un programa muy especial porque vamos a contar con tertulianos que ya han estado aquí, algunos de los mejores, por supuesto, de los que han pasado por este programa. Vamos a pasar a presentarlos en este espacio de tertulia. Hoy tenemos con nosotros de nuevo el que inauguró este programa con nosotros, Alberto Val. Hola, muy buenas. Que ya sabemos que es periodista deportivo en el ámbito local, dirige con otro compañero el medio en Cuenca, el Deporte Conquense, en el que hacen información deportiva y de buenísima calidad en la provincia de Cuenca. También tenemos a Alberto Peñalver, un recién graduado en química, que además no pierde pista de ningún partido de fútbol y ha seguido el Mundial como nunca y como siempre, ¿no, verdad, Alberto? Hola, buenos días. Y también tenemos a David Serrano, que también es recién graduado, en este caso en periodismo, por lo tanto tenemos dos periodistas contra un químico. Vamos a tener una mesa bastante loca, por lo que veis, y nada, le damos la bienvenida a David una vez más, que nos gustó mucho su aportación en el programa en el que estuvo. Hola, buenos días. Bueno, pues sin más vamos a empezar a hablar en esta tertulia de este Mundial que ya ha acabado. Tenemos campeona, como hemos dicho, Francia en una final apoteósica con Croacia, muchísimos goles, no estamos acostumbrados a finales tan goleadoras. Y nada, queríamos comentar, empezando, como ha dicho Pavel, no tenemos cara y cruz, pero nuestros invitados nos lo van a hacer. Queremos que habléis de vuestra cara y vuestra cruz de esta final, con qué os quedáis más y qué ha sido lo que más os ha llamado la atención en la parte negativa. Empezamos por Alberto Val. Vaya, sí, de sopetón, ¿no? La primero, tengo que pensar ya en una cosa buena y una cosa mala. Bueno, pues la cosa buena que ganó Francia, una selección que venía con vitola de favorita a la final. No, quizás no tanto al principio del Mundial, y eso que estamos hablando de una subcampeona de Europa, pero parecía que todo indicaba que iba a ser Alemania, que podía ser Brasil. Francia parece que estaba siempre como en un segundo plano, que podía ganar, pero había otras selecciones. Y al final, en ningún momento creo que les ha pesado también esa condición de favoritos. En todos los partidos que he ido jugando siempre era la selección que en teoría tenía que ganar y al final siempre lo ha sacado, incluso en partidos que se les complicó como el de Argentina, y siempre han sido capaces de hacer su juego, y cuando el partido requería goles los marcaba, y cuando requería calma lo sabían hacer, cuando requería pausa tenían jugadores para hacerlo. Para mí ha sido una selección que al final, más que selección, han demostrado ser un equipo, y no me sorprende que hayan ganado. Por eso la nota positiva, porque en la final, por ejemplo, Croacia empezó bastante mejor,
pero dio igual, con un tiro a puerta se fueron al descanso con 2 goles. Y al final el fútbol son goles. Y la parte negativa, y ya que me hablas solo de la final, quizás diría el tema del VAR, que no siempre quita la polémica. Y ojo, para mí no pudo hacer más en que conoce el reglamento de lo que es el VAR, de cuando entra en funcionamiento, se usó a la perfección. Pero aún así el fútbol también tiene muchas jugadas de interpretaciones y demás, y por mucho que el VAR haya tenido un buen funcionamiento a lo largo del Mundial, la polémica ha seguido estando, y para el recuerdo pues las imágenes de Modric al descanso hablando con el asistente y diciéndoles ni el primero ni el segundo tenían que haber subido. Alberto, ¿tu cara y tu cruz? Para mí la parte positiva de la final fue que los que nos daba igual quién ganase pudimos disfrutar de un partido divertido, porque hubo muchos goles, no fue una final cerrada que suelen darse, de un 1-0, de un 0-0, que llegas a la prórroga. Entonces fue divertida, y la cruz, el resultado creo que es excesivo para lo que se vio en el partido. Se vio una Francia que esperó a Croacia, Croacia tomó la iniciativa, Croacia lo intentó, pero al final el poderío que tiene esta selección francesa es enorme. Por lo demás, tu cara y tu cruz para acabar con este primer... Pues un poco lo que han dicho los compañeros. Mi cara, pienso que el espectáculo del fútbol, si se vio una final con 6 goles, y eso siempre se agradece. Hay finales que los equipos salen un poco a controlarse entre ellos, sabiendo que bueno, tienen la prórroga ahí. Ellos, pues al final, lo que están diciendo, Francia es un equipo muy, muy contundente, que con 2 disparos a puerta, uno de ellos de penalti, pues se fue al descanso con 2 goles, y eso, y la cruz, pues para mí, lo que están diciendo, que Croacia creo que debería haber merecido un poco más. Ha comentado Alberto que bueno, Francia no partía en principio como una gran favorita, o no se esperaba tampoco que fuera a ser la ganadora del Mundial para mucha gente, pero sin embargo lo ha hecho. En este Mundial, que lo hemos venido comentando programa tras programa, de sorpresas, en el que han caído selecciones muy favoritas, han llegado lejos otras, ¿cómo valoráis esta final? Es decir, Francia, ¿me consideráis que no era favorita? Más o menos los 3, o más o menos en consenso. Y Croacia, para nadie tampoco yo creo que era esperado que pudiera llegar a una final. ¿Cómo veis que la final haya sido entre 2 equipos, entre 2 selecciones que a priori no se las veía tanto como finalistas? Alberto. A ver, luego te pones a mirar los nombres 1 a 1 de Croacia, y a lo mejor no sorprende tanto que estén en la final. Puede ser a lo mejor una selección, pues si Francia la ponemos en un segundo escalón, pues a lo mejor Croacia en un tercero. Si estamos hablando de un mundial de sorpresas, pues al final los más regulares son los que han acabado llegando. Croacia también ha tenido algunos momentos complicados, pero los ha ido solventando a base de tener una idea de juego, de tener jugadores de mucha calidad, y también porque es necesario de tener su puntito de suerte. Suerte ya no solo por los penaltis con Rusia, sino también un poco pues el cuadro en el que quedó enmarcado una vez que pasaron a octavos. Si en octavos te pones a pensar qué selecciones pueden ir a la final, seguramente en su lado la primera que hubierais marcado todos era Croacia. Así que a lo mejor tampoco llegamos a los cruces, tampoco es bueno, se confiaba en España. Lo que pasa es que España tiene la debacle contra Rusia, pero era un cuadro perfecto para España. Pero ya estábamos hablando que en cuartos de final seguramente el rival iba a ser Croacia. Exactamente, eso es que justamente ayer lo comentábamos. En todo momento se habló que iba a ser Croacia, y Croacia sufrió para pasar contra Dinamarca. O sea que es que el Mundial al final, a un partido, a 90 minutos, hay que recordar el Mundial que todos tendremos más frescos en la memoria, el de 2010 de España, y todos los partidos sufriendo, y se ganó. Pero es que al final aquí no juegan solo los 11 que están en el campo, juegan muchas cosas alrededor del partido, y ninguno de aquí hemos tenido la suerte de vivir un partido así, pero seguro que la presión que tienen los jugadores, da igual que sean los mejores del mundo, seguro que la presión que tienen alrededor es prácticamente muy complicada de gestionar. Y luego pues bueno, pues Francia sí que tenía un cuadro mucho más complicado, pero lo han ido solventando a base, lo que te decía, de ser un equipo muy conjuntado, que sabían perfectamente a lo que jugaban, que venían ya de hacer buenos resultados en torneos internacionales, y es una generación que encima les queda y les va a quedar más competiciones internacionales de jugadores que están ya en primerísimo nivel. Sí, es que tienes a un Mbappé con 19-20 años, campeón del mundo, con un contratazo en el PSG, tienes a Griezmann que acaba de firmar un contratazo con el Atlético de Madrid, y lo mismo, que son ya que me Varane, mencionas Pogba, o sea, me mencionas de Mbappé, se le comparaba con Ronaldo, con todo lo que ha sido en el mundo del fútbol, con todos los recuerdos que ha dejado. Ronaldo en el Mundial de 94 no jugó ni un minuto.
No jugó ni un minuto y tenía un año menos que él. Y era ya se le llamaba el fenómeno entonces. Y no jugó ni un minuto con una selección que, por cierto, también fue campeona. Pero es que lo de Mbappé, la irrupción que ha tenido, yo no recuerdo en un torneo así a ningún jugador que haya hecho algo, vamos, ni siquiera cercano. No, pero también es cierto que Ronaldo, bueno, Mbappé también tendrá mucha competencia, pero Ronaldo es que tenía a Romario y Bebeto, que menuda delantera para entrar un chaval joven. Ya, pero, o sea, tenía gente que era ultra top en ese momento. Pero Mbappé a sus años costó, bueno, en teoría gratis y luego opción de compra, bueno, como dirían por aquí algunos políticos, fichaje en diferido. Pero ya a sus 18, 19 años, 180 millones a las espaldas. Y tienes a Dembélé, que en teoría era el titular, con 140 y no soy capaz de gestionarlo. Está claro que es un jugador que tiene algo. Bueno, se me ha adelantado Alberto, ahora después vamos a hablar de los jugadores. Vamos a ver qué opinan el otro Alberto y David de que han llegado Croacia y Francia a la final del Mundial, si lo esperabais, si os parece sorpresivo. No creo que Francia no fuese favorita o estuviese en segundo escalón. Tú veías a Francia, yo aposté por ella en este programa. Veías a Francia y a Brasil y daban miedo. Decías, ojo, que te vas a encontrar a esos bichos y Croacia, pues puede ser que sí que estuviese en un segundo escalón y llega a la final, aparte consigue sacar las eliminatorias, pero porque selecciones que esperabas fracasan. España, Alemania fracasa, luego las eliminatorias de Croacia las va pasando prórrogas, penaltis, y sin embargo Francia yo creo que es justo ganador del Mundial porque ha resuelto el Mundial con una solvencia magnífica. Claro, no ha sufrido, y se ha enfrentado a equipos. Te enfrentas a una Bélgica y los resuelves, te guste más o te guste menos su juego, cómo se ha desenvuelto en el Mundial. No ha sufrido en ningún partido y ha llegado a la final, y en la final tampoco ha sufrido. Pero te interrumpo allí. Tú dices que claramente es el vencedor del Mundial, pero sí, volvemos a lo mismo, a lo que se comentó antes. Francia también de alguna manera sale victorioso por las circunstancias, es decir, los dos primeros goles son muy discutibles. Es decir, las circunstancias con las cuales se llega a los dos primeros goles en la final son excesivamente discutibles. Entonces, Francia terminó siendo lo que era porque ya venía también un poco relajada, venía motivada al terminar el primer tiempo con esos dos goles. El del penalti. El de la falta, primero, una falta que no existe, se da pie a la jugada de la falta y bueno, es autogol de Mandzukic. Eso sí, pero el del penalti y el excesivamente discutible, es penalti. Sí. Yo es que con el penalti lo puedes pitar o no, porque digas, bueno, porque es que era involuntario, es decir, tiene la mano abajo, está intentando la mano baja. La mano la tiene arriba. La mano baja. Yo además el penalti en directo lo dije, que puedes no pitarlo y no pasa nada, pero es una decisión que si la pitas nadie puede decir que es extraordinario, que como estás diciendo tú, que es rarísimo, o sea, es una mano extendidísima dentro del área. Llega a España, pero estás en una final. Llega a España a la final del Mundial, 0-0 en el minuto 70 y te hacen una mano así y no la pitas y te tiras de los pelos. Seguramente digas que por qué no han pitado esa mano, que es así, yo creo que es una mano pitable. La primera, pues bueno, es una falta que no es de las tantas que hay y que puede acabar en córner, en saque de puerta o que despeje el portero y nadie se hubiese acordado de esa falta. No, bueno, acaba en gol. Perdóname que te haya interrumpido con eso, pero es lo que digo, a lo mejor la situación, caemos en el terreno de la incertidumbre, pero a lo mejor la situación hubiese sido radicalmente distinta porque vemos a una Croacia que ya se viene abajo también, es decir, ya se le pone muy cuesta arriba el partido. Eso estoy de acuerdo, pero me acuerdo del Mundial de España, como a España, jugando maravillosamente, le cuesta sacar los partidos. Tienes ahí intervenciones de Casillas que dices que te salvan el Mundial, tienes... No, pero Francia ha ido... Pero en aquel momento igual, o sea, aunque te sobrepones, pero contra Paraguay yo recuerdo un penalti flagrante a Ser Fábregas, después de tirar un penalti Xabi Alonso que le mandan repetir y al final el partido lo sacas adelante. Sí, son decisiones arbitrales que te influyen, por supuesto, pero al final España saca el partido. Podrías haberlo perdido y luego dirías, es que seguro que hemos perdido porque si hubiera pitado ese penalti, pero como luego ganas no te acuerdas, quizás. Es lo que ha podido pasar con Francia, son dos decisiones puntuales. Y este año, aunque España no se mereciese contra Rusia pasar, en el minuto 115 le hacen un penalti a Piqué y a Ramos. Sí, a los dos. Porque que con el VAR lo tenía que haber pitado y no se pita. Pum. Bueno. Decisiones puntuales. Bueno, vamos a ver qué opina David de la llegada de Francia y de Croacia en la final. Pues para mí, lo que han comentado, Francia justa vencedora, porque lo primero ha eliminado a rivales directos, por ejemplo, como Argentina, Bélgica, Uruguay, que ha hecho también un buen mundial.
Y además, pues no ha tenido ni que jugar, pues ni no ha llegado ni a los penaltis en ningún partido. Por ejemplo, Croacia, pues son detalles lo que estamos hablando, ¿no? Pues en los penaltis en una lotería ha llegado a varias tandas de penalti, luego estuvo en la prórroga con Inglaterra y al final, pues para mí Croacia ha hecho un mundial espectacular, pero Francia justa vencedora para mí. Me ha gustado lo que ha dicho Alberto Val de esta generación de futbolistas franceses que posiblemente puedan llegar a otro mundial, casi un 90% del equipo. ¿Y qué pasa con Croacia? Porque se ha dicho que esta era la gran oportunidad de Croacia. Al final, tus mejores jugadores se hacen mayores, seguramente al próximo mundial muchos de los más importantes no lleguen, como el Balón de Oro del Mundial, que ahora hablaremos de él, de Luka Modric. ¿Ha perdido la oportunidad de su vida para ganar un mundial Croacia? No creo que la haya perdido y te explico por qué. En el 98 ya fue tercera, eliminada también por Francia, con una generación que también era seguramente su última oportunidad. Recuerdo los más cercanos de aquel año, que eran Jarni y Šuker, ya eran jugadores mayores. Ahora estamos hablando de que tiene jugadores también bastante mayores, pero en 20 años ha sido capaz de sacar una generación capaz de llegar a otra final de un mundial. Es un sitio en el que el fútbol se vive mucho, tiene muchas salidas, sobre todo por el fútbol italiano, incluso en el fútbol ruso también, que bueno, no está sacando muchos resultados en competiciones europeas, pero sí que está creciendo. Y yo creo que los jugadores que se van a ir, evidentemente sustituir a Modric a día de hoy, pues no hay nadie que lo pueda sustituir. Pero oye, ¿quién te dice a ti que a lo mejor Kovacic no dé un paso adelante y pueda coger ese papel? ¿No? Sigue siendo un jugador joven y tiene algunos jugadores bastante interesantes para el futuro. Hombre, seguramente ninguno lo pongamos ahora mismo como candidato a repetir final en 2022, pero tampoco lo poníamos en este y han sorprendido. Yo creo que al final las generaciones se van retroalimentando. Cuando hay un buen trabajo, pues al final también salen resultados. Yo no podría aventurarme a decir no va a jugar más una final de un mundial en su vida o la va a jugar cada 4 años. Los países así, pues hay que esperar a ver qué sale. Es verdad que es más fácil que te salga una remesa de jugadores de un país como Francia, Alemania, España, Brasil. Pero bueno, lo que ha dicho Alberto es cierto. Croacia al final siempre ha tenido un equipo bastante bueno, competitivo, aunque no haya llegado todos los años. Pero fíjate cómo cambia la percepción. Me has metido en los Brasiles, Alemanias, me has metido a España. España gana el Mundial de 2010, pero España era siempre la que cae en cuartos, la que tiene la maldición, la que España nunca va a hacer nada, y sin embargo siempre estamos contando con ella. Igual Croacia puede pasar ahora a formar parte de este elenco de selecciones en el que siempre vamos a tenerla en cuenta, porque España, yo recuerdo, nadie contaba nunca con España hasta que llega, ganas una Eurocopa, y a partir de ahí ganas un Mundial y otra Eurocopa, y ahora mismo todo el mundo espera que España se meta en todo, pero... Sí, pero yo... Es la gran decepción del mundo. Pero yo lo digo al final más que nada porque los países que son así más pequeños, con menos cantidad de habitantes, es sorprendente que lleguen a crear en deportes como el fútbol o otros deportes gente tan buena. Uruguay, 3 millones de habitantes y tiene lo que tiene, y Croacia, no sé ahora mismo, pero no es un país que sea enorme y... consigue sacar algo, están haciendo bien. Pero si tienes una buena base de clubes, tienes una buena base juveniles, pues bueno, vas desarrollando, sí, o sea, tienes cultura de fútbol. Eso sí, pero al final es más difícil. Al final, cuanto más grande es el país, tienes más posibilidades. Sí, pero también lo que dice Pavel, la cultura del fútbol es muy importante porque, por ejemplo, Estados Unidos es un país muy grande, pero la cultura del fútbol, pues por ejemplo, no le acompaña. A mí se me hace difícil pensar que Croacia vaya a sacar un equipo así en muchos años, porque Rakitic, Modric, Perisic, toda esta gente son jugadores de primer nivel, Mandzukic, y a mí se me hace complicado. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero a mí se me hace difícil volver a ver un equipo así en Croacia a corto plazo. Yo quiero hablar también, estamos hablando del lado croata, vamos a pasar al lado francés, quiero hablar de Didier Deschamps, el gran vapuleado antes del Mundial, porque no te llevas a Rabiot, por una serie de decisiones. Al final también en el primer partido optas por Pavard en el lateral derecho, cuando se esperaba Sidibé. Lo que pasa siempre en el fútbol. Decisiones del técnico, se las critican y al final se demuestra, lo hemos dicho en algún programa más, que sí, el que mejor conoce a su equipo es el técnico y es el que pone a los que creen que están mejor, no los que la gente que están mejor. Entonces, ¿qué opinión creéis? ¿Creéis que es el Mundial de Deschamps, el del equipo? ¿Tenía muy buenos jugadores o tiene gran peso este entrenador en el...? Ojo, y acabas de hablar de Pavard, un Pavard que es un gran desconocido y ahora todo el mundo habla de Pavard y todo el mundo alaba a Pavard. O sea. Y lo puso él porque optó por él, o sea que por eso quiero hablar de cuál es vuestra opinión sobre la labor de Deschamps en este Mundial.
Hombre, De Sar sabe perfectamente lo que es un mundial y sabe perfectamente lo que se necesita en un equipo que tenga que ganar el mundial. Yo recuerdo cuando, porque además fue el primer podcast y se habló un poco de Francia y también fuera de micrófono y hablábamos la selección francesa que se podía haber hecho con los descartes. Y que era una selección que podría haber sido perfectamente también campeona, con jugadores de altísimo nivel. Pero al final el seleccionador tiene que mirar por su bloque, por los jugadores que ha ido llevando, con los que confía, con los que él cree que son los mejores en ese momento, y a ver ahora quién es el guapo que le dice algo a Deschamps. Estamos hablando de Pavard. Pavard es seguramente una de las revelaciones del Mundial y a lo mejor terminamos este podcast y está en el Bayern de Múnich fichado ya. Así que estamos hablando de jugadores de primerísimo nivel que él conocía, sabía el potencial que tienen y que los ha colocado y ha confiado en ellos porque además ha tenido un 11 tipo, salvo con alguna variación. Pues sí, Tolisso por Matuidi. Pero que luego los cambios eran también los mismos. Y incluso en algunos casos hasta los mismos minutos. Y él conocía perfectamente su selección. Para mí se nota que estaba muy influenciado por el fútbol italiano, que él pues había sido futbolista en Italia y Francia ha jugado más como una Italia al uso que como una Francia como conocemos. Pero es que al final esto es resultados. Da igual cómo juegues. Para mí Francia jugaba muy bien a su estilo. Otra cosa es que sea vistosa. Y así se ha demostrado. Sí. Al final ha sacado los resultados, ha ganado y oye, ojalá eso es lo que hubiera pasado con España. Sí, total. Sí, lo que precisamente pensando en España no es que yo quiera hacer una apología del seleccionador, sino lo que quiero hacer es una crítica de la crítica. De cuando criticamos por criticar de no, es que yo habría llevado a este. Es que al final el que lleva todo el año trabajando y viendo es el seleccionador y al final se demuestra. En España llega Hierro, que con todos los respetos no es quien ha hecho la selección. Claro. Y él se encuentra pues un marrón. Es un marrón para él, es un marrón para España, es un marrón para los jugadores. Y hace lo que puede, pero no es el seleccionador, no era el seleccionador. Y al final la figura del seleccionador no es me voy a ver aquí 20 partidos y estos son los que veo mejor, los llevo. Pero lo que voy es lo de la crítica fácil, es decir, una lista de 23 siempre va a decir, pues yo habría llevado a no, Morata, pero cualquiera podemos hacerla. Claro, y pero yo desde aquí te puedo hacer mis 23, pero seguramente esté equivocado, si yo no estoy con ellos entrenando. Pero a Deschamps se le criticó muchísimo, no llevar a Rabiot, estás loco, y ha demostrado que yo tengo mi idea de fútbol. A lo mejor si tú llevaras tu idea de fútbol llevarías a Rabiot, pero como yo voy a jugar, como dices tú, a mi estilo, un poco más italiano, con un centro del campo muy fuerte, estos son los jugadores que a mí me interesan. Pero a día de hoy, y visto cómo ha jugado Francia, ¿dónde metes a Rabiot? Efectivamente, pues eso es lo que ¿En qué minutos sacas a Rabiot? Que es muy fácil hablar desde... Tú no llevas tu idea de fútbol, pero Deschamps lleva la suya y él lleva a los que cree que van a adecuarse mejor a su idea de fútbol. Es lo que yo creo. Vamos a ver qué opina la mesa. Yo creo que ha tenido bastante importancia Deschamps. Ha tomado decisiones que podían sorprender a la gente. En el caso de los laterales, ha metido a Pavard, desconocido, y ha metido a Lucas, que Lucas que no es lateral, es central. Y se lo podía haber llevado como suplente, y ya lo ha metido y le han dado la razón ambos. Y luego, el primer partido juega sin Giroud, creo, juega con Dembélé. Y acaba metiendo a Giroud. Y la gente le ha dado palos a Giroud, pero yo creo que Francia es peor sin Giroud. No siendo el que más calidad tenga de Francia. No. Es uno de los grandes sacrificados de la selección. Sacrificado porque ha tenido que sacrificar su protagonismo para poder crear juego. Pero es que yo creo que el delantero ya no está solo para meter goles. Que un delantero que te haga jugar o que te... Es que se ha repetido la historia. Se ha repetido la historia del 98. Porque es que el delantero de... ¿Quién se acuerda del nombre del delantero de Francia 98? Alberto Val. Yo porque lo viví bastante, que era porque Guibar, es un poco más mayor, a lo mejor. Pero no marcó ningún gol, igual que Giroud. Pero no es de los nombres recordados de ese Mundial de Francia 98. No, yo se tengo fue que sin pensar goles. hasta en qué equipo jugó. Por eso. Se No marchó sin goles, nivel. hizo un trabajo enorme para el equipo. Pues este ha sido el Guibar del 98. Y lo comentamos en el episodio pasado. Y Giroud en estos partidos bajaba, o sea, defendía. O sea, ¿por qué Giroud tiene que bajar? O sea, porque bueno, es un jugador que tuvo que ponerse el uniforme de trabajo y a veces sacrificar. Y si estás abajo no puedes estar arriba luego recibiendo el balón para hacer una jugada Giroud ha sido de equipo, cara a portería. Ha sido equipo y ha hecho una labor salvando las distancias en calidad con la de Benzema cuando tiene a Cristiano y Bale. Es decir, tú te dedicas a nutrir de balones y a que el equipo juegue porque sabes que tienes dos fenómenos que lo van a hacer. Entonces es
salvando las distancias, como digo, que Benzema tiene muchísima más calidad, pero hace ese trabajo, de un trabajo más sucio arriba para que los demás lleguen y marquen los goles. Exacto. David, ¿qué opinas de la labor de Deschamps y de lo que venimos comentando? Pues está claro que el equipo acompaña, claro. O sea, el equipo de Francia tiene mucho nombre, pero el entrenador, pues por supuesto que hay que darle sus méritos. Lo hemos visto, por ejemplo, con Argentina, con Sampaoli, que tiene también mucho nombre por jugadores individualmente, pero pues el equipo no ha funcionado. Entonces, pues para lo bueno y para lo malo, creo que hay que tener en cuenta al entrenador. Y lo que estamos hablando, por ejemplo, si el entrenador es el que más idea tiene, es el que más los ha visto, y por ejemplo, el caso de Sampaoli, por repetirlo, si tú te llevas a Pavón y a Mesa, hay gente que puede decir, joder, ¿y por qué pone este tío teniendo a otros jugadores con más nombre? Pues por algo será, ¿no? Pues Deschamps yo pienso que igual, si se ha dejado rápido, pues por algo será. Ahora, una cosa, hemos hablado de Pavard, hablemos de Kanté. Kanté es un buen jugador, pero Kanté tampoco era de los nombres, o sea, no es de los jugadores más renombrados. Y ahora Kanté, después, bueno, veo que Val tuerce la cabeza. No, ha torcido la cabeza toda la mesa. Toda la mesa. Bueno, sí. perdóneme, pero Kanté es un jugador y tú no deberías torcer la cabeza, porque justamente hace 2 episodios, 3, decíamos y destacábamos que Kanté, o sea, Francia sin Kanté, pues posiblemente pasaría muchísimo trabajo en el centro del campo. Supuesto, pero Y no hemos Kanté dicho que no tuviera nombre. No, pero me refiero a que Kanté ahora entra en un cuadro superior. Es decir, ahora Kanté pasa a ser un jugador excesivamente destacado. No, porque hombre, eso sí, sale reforzadísimo del Mundial. ¿Dónde juega Kanté? ¿En el San José Obrero? O... Bueno, Con todos los respetos al San José. claro, pero que- y te voy a hacer una pregunta. ¿Y dónde juega el delantero de Nigeria? O sea, ¿Y qué tiene que ver el delantero de Nigeria? me No, la refiero a verdad es que Moses. me- O sea, la verdad es que me ha pillado- ¿Dónde juega? porque- Ya, pero no es lo mismo O sea, jugar si en Francia hablamos, que... no, si hablamos de clubes, o sea, tú puedes jugar en el Chelsea, puedes jugar en el Bayern, puedes jugar en el PSG, eso no es determinante. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿dónde juega el delantero de Nigeria y dónde está Nigeria? O sea, Ya, pero estamos hablando de una Nigeria que el portero juega en segunda B española Sí. también. Pero es que Kanté viene de ganar con un Leicester, un Leicester, que ese sí que no, vamos, aquí podemos discutir si Francia era favorita, segundo escalón, vale, pero el Leicester que era un equipo para salvarse y él era el pulmón, era el jugador fundamental de ese Leicester, y luego ficha por el Chelsea y el Chelsea ha hecho un temporadón. Y Claro. en Francia es que era, vamos, le veías por todo el campo corriendo con una inteligencia, para mí, la inteligencia del mejor Busquets, y luego un físico que le acompañaba, que vamos, que es que hacía, si habléis de Giroud, de trabajo sucio, el que hacía Kanté, vamos, no está pagado. Yo creo que sale reforzadísimo del Mundial y no se le ha tenido en cuenta Eso, quizás para, no se le ha para el reconocido. último tema que vamos a tratar en la mesa, que es el de los premios finales, porque es un jugador que hace trabajo sucio y al final es menos vistoso, pero yo a Kanté lo habría tenido entre los 3 que se han seleccionado mejores Pero- del Mundial, yo lo habría tenido en cuenta. Claro, pero si tú vas mirando, a mí me gusta mucho cómo juega Rakitic, me gusta mucho cómo juega Modric, me gusta mucho cómo juega Isco, son jugadores vistosos, pero es que con esos, yo lo siento mucho, pero alguien tiene que robar el balón, alguien Claro. tiene que trabajar, y a lo mejor Modric, si se dedica a robar balones, no te va a generar tanto fútbol adelante. Pero luego lo que vamos a introducir en la mesa, los premios, no se ve tanto a esos jugadores y se acaba dando a jugadores más vistosos. Es mi opinión y así introduzco. ¿Qué os parece el Balón de Oro del Mundial? Que ha sido Modric el primero, ha sido el segundo Hazard y ha sido el tercero Griezmann. ¿Qué os parece la decisión de estos 3 para el Balón de Oro? Empezamos por Alberto el Químico. Sí, al final es lo que nos estamos acostumbrando al fútbol de ahora, que los premios de este tipo se den a jugadores vistosos o al que meta más goles, y no se tiene en cuenta el trabajo de los jugadores que no se ven tanto, que trabajan, que roban, que pelean, que sirven de pulmón para el equipo. Entonces, como jugadores vistosos, puedo estar de acuerdo con los premios. Hazard me parece que ha hecho un muy buen mundial. Modric también. Se alaba mucho a Modric y yo creo que a Rakitic se le deja un poco olvidado y ha hecho un mundial espectacular. Griezmann, para mí, ha sido la batuta de Francia. Se habla mucho de Dembélé, de Mbappé, pero al final el que yo creo que ha sido inteligente a la hora de jugar, a la hora de parar el ritmo del partido, a la hora de acelerarlo, es Griezmann. Pero se olvida a los jugadores de trabajo. Y eso lleva pasando muchos años en el fútbol mundial. claro, pero dices que, por ejemplo, a Rakitic no se le reconoce tanto. Por ejemplo, Modric, lo que pasa es que fue nombrado 3 veces jugador del partido. ¿Esto es o no un determinante para luego terminar
siendo merecedor del Balón de Oro. No sé, el que quiera contestar. Yo pienso que sí. Además, Modric ha sido un jugador muy regular en Croacia. Y el que no se le está dando ese protagonismo es a lo mejor a Perisic. Perisic, yo pienso que la gente está diciendo y Rakitic, pero Perisic... Yo creo que porque la primera fase del Mundial la hace muy flojita. Y luego lo que hablamos en el capítulo anterior, que sí, resurge cuando su selección lo necesita y mete los goles cuando su selección lo ha necesitado. Pero los primeros 3-4 partidos del Mundial, Perisic es el gran desaparecido y aparece un Rebic que nadie conoce mucho, pero es el que va llevando a Croacia en volanda. Pero en el penúltimo partido Perisic fue No, el determinante. penúltimo y el último. El gol que mete en la final me parece maravilloso. O sea, en un control se deja medio gol hecho y ha estado muy bien Perisic, pero eso yo creo que le ha pesado llegar solo al final y el principio del Mundial estar un poquito más desconectado del equipo. En cuanto a lo que ha dicho Alberto de Griezmann, yo estoy bastante de acuerdo. No sé si para dar el Balón de Oro, pero creo que en ciertos sectores se ha obviado bastante la labor de Griezmann cuando creo que ha hecho un Mundial fantástico, no en la aportación goleadora, que ha sido más de penal al punto de penalti, pero al final participa en casi todo el juego de Francia y en todas las jugadas de goles. Entonces, no sé si le habría puesto segundo, pero creo que no se ha hablado tanto de Griezmann como se debería. Últimamente está la manía esa de una selección gana y le damos el Balón de Oro al que no gana, al equipo que ha jugado la final. No es discutible dárselo a Modric, seguramente era más discutible en su día cuando se le dio a Messi, pero a ver, yo estaba en mi foro interno pensando ¿a quién se lo daría? Y yo pensaba en Griezmann, pero pensaba precisamente porque está claro que yo también cuando jugaba al fútbol era más tipo Kanté y sé que esa labor no está reconocida en el mundo del fútbol, pero al final los más determinantes son los que marcan goles y los que deciden los partidos, y eso, por mucho que me duela, es así. Y Griezmann se ha caracterizado por hacer eso. El otro día en la final te paras a pensar qué partido ha podido hacer Griezmann, parece que no ha aparecido demasiado y tal, pero la falta del primer gol la saca él, el penalti lo marca él, el gol que marca Pogba es una dejada maravillosa que hace Griezmann. Pues a lo tonto ha participado 5 veces, 3 terminan en gol. Pues chicos, si no es el más determinante de Francia... Y sobre todo tú piensas, tú que has jugado al fútbol, un entrenador, ese tipo que cuando te da el partido lo necesita. Si hay que parar, para. Si hay que correr, corre. Es un jugador importantísimo. Yo le he visto con mucho más cartel en Francia que en el Atlético de Madrid. Con mucha más peso, con mucha más importancia, sabiendo que era el líder. Y a él le daba igual a lo mejor luego que los focos vayan en Mbappé, que vayan en Lloris. A él le daba absolutamente igual. Él sabía que era el líder de Francia y los demás sabían que él era el líder de Francia. ¿Cuántas veces le habéis visto, por ejemplo, en este Mundial, coger el balón en el centro del campo, que a lo mejor había mucho espacio por delante, y él como girándose y haciendo a los jugadores, a sus compañeros, tranquilos, vamos a esperar, que el partido necesitamos ahora que vamos ganando, vamos a ir más calmados. Y bajar a defender. ¿No? Ha sido un jugador súper completo en este Mundial. Algunas imágenes se ve bajar hasta el borde del área, tirarse, sacarle el balón y, joder, es que es un delantero. Y al final yo creo que son buenos vicios cogidos desde el Atlético de Madrid, porque estás acostumbrado a eso y también te pesa a la hora de jugar. Tú ya tienes interiorizado el bajar a ayudar a los compañeros, el seguir la jugada hasta el último momento, y creo que lo bueno que tiene el Atlético de Madrid lo aprovecha bien para Francia, siendo más líder, que yo coincido con Alberto en Francia. Y con esto también me gustaría lanzar una duda al aire. ¿Afecta luego tanto a la hora de jugar el que estés en negociaciones o no con otros clubes? Yo no sé si os acordáis del principio del Mundial, es que ahora queda lejos, pero todo el tema de la decisión, de voy a hablar hoy, no habla, luego lo dicen en Movistar... No, sí, nos acordamos. Y al final resulta que ha sido, según los datos de la FIFA, ha sido el tercer mejor jugador del Mundial y acaba en la selección campeona. A lo mejor no se puede separar un poquito el tema de individual y personal del tema competitivo. Yo creo que se puede separar, pero justamente en el caso de Griezmann me parece que el circo mediático que se montó desde Griezmann, por supuesto, desde su entorno y Piqué, y es lo que hace daño. Y fíjate que luego no ha pesado, pero me parece que estar pendiente de un jugador de esas maneras, montar la que se monta. Va a salir al final sale mañana. Pero le hace daño, le hace daño a lo mejor a la afición, le hace daño, pero yo creo que el propio jugador no, porque el jugador estaba muy claro de la decisión que también es lo que hablábamos con De Gea, también es como se asume tú mentalmente. Si tú mentalmente te sabes sobreponer a todo lo que hay alrededor, muy bien, pero si te afecta lo que esté, sí. Sí, no, es ocurre. que
O sea, es como hablábamos en el caso Casillas de Gea. Los dos tuvieron críticas enormes. Casillas era un tío mentalmente fortísimo y a lo mejor a De Gea le ha pesado más las críticas. Pues yo creo que también lo que se hable y lo que te pueda afectar, lo que digan de ti, también influye. Vamos a acabar también este espacio de tertulia. Quiero comentar la elección del mejor portero, que ha sido Thibaut Courtois de Bélgica. ¿Qué opináis? Intentad ser un poquito más breves en este tema. Vamos con Alberto. Pues es que a mí Courtois me encanta y no veo... Bueno, y el partido que se marca contra Brasil es espectacular. Claro, Entonces, pero nombras, por ejemplo, a un Courtois por encima de un Lloris. Es decir, mira que Lloris ha salido reforzadísimo de este mundial. Por eso. Bueno, al final se hace ahí la última, que se le va a recordar también. Como... Pero bueno, al final, en líneas generales, el mundial de Lloris es para decir, madre mía, si Lloris no lo metes en un top 5 de porteros y el mundial se lo hace espectacular, pero claro, es que Courtois no tengo más que decir. A ver, Lloris ha hecho un mundial espectacular y ha actuado cuando más falta le hacía a Francia y tal, pero para mí Courtois ha sido el mejor portero del mundial. De hecho, si Courtois llega a la final y gana el Mundial, nadie tendría duda de quién habría sido el mejor portero del Mundial y, sin embargo, ahora tenemos dudas de quién es el mejor, si Courtois o Lloris. Yo pienso que si la situación hubiera sido al revés, que Courtois es el que gana la final, nadie tendría ninguna duda quién habría sido el portero del Mundial. O sea, yo en algún momento pensé que podría haber sido un signo de cortesía de la FIFA, pues bueno, ya que tercer y cuarto lugar prácticamente pasan por debajo de la mesa, pues bueno, vamos a por lo menos a dar un reconocimiento, y evidentemente dentro del tercer lugar había jugadores pues muy potentes también y Courtois era quizá el más determinante. No sé si haya sido parte de esto. Para mí, en tema de portería, Courtois ha sido el más regular y el más decisivo en cuanto al rendimiento de su selección. Y segundo, yo pondría antes quizás a Pickford antes que Lloris. Pero para mí mi top 10 sería Courtois, Pickford, Lloris. Pero el orden al final son tema de gustos y podría cambiarse sin problemas. Vamos a jugar, para acabar la tertulia, vamos a jugar a ser la FIFA y a jugar a ser los dioses del fútbol y los que más sabemos. Entonces, como estamos con este tema, quiero que cada uno de nosotros diga su Balón de Oro del Mundial y su mejor portero. Y así cerramos con nuestra opinión, con lo que también ya opinamos. vale, ya prácticamente. Vamos a empezar de ahora por el otro lado, vamos a empezar por David. Tu Balón de Oro del Mundial y tu mejor portero. Mi Balón de Oro tendría dudas entre Modric y Hazard seguramente. No está mal dado a Modric, pero se lo podrían haber dado a Hazard perfectamente. Y el portero, como he dicho, Courtois. Yo portero Courtois y Balón de Oro... No sé, es bastante difícil. Por decir un campeón, diría Griezmann. Yo estoy de acuerdo con Alberto, yo diría Griezmann y Courtois. ¿Pavel? Courtois como portero, y el Balón de Oro yo sí me conformo con Modric. Bueno, también tengo mi corazón merengue, no lo puedo negar. Pues yo voy a ser francés y como he sido el único en estos 9 programas de Once Ideal que apostó por Francia, yo sigo con Francia. Voy a poner de Balón de Oro a Griezmann, por lo que digo, me parece que ha sido el que ha sabido llevar la pausa, el que ha sido más determinante en Francia. Porque es del Atlético de Madrid. No. Gracias. Estaba entre Griezmann y Kanté, pero al final lo que decimos, nos acabamos quedando con el vistoso. Pero bueno, si quieres pongo a Kanté, pero me sigo quedando con Francia. Eso me da igual, Griezmann o Kanté, lo dejo ahí con barra. Puedes decir Lemar, ¿eh? No, Lemar no. Lemar no ha jugado mucho. Para llevar el agua. Y de portero me voy a quedar con Lloris por lo determinante también, porque ha sacado las paradas en el momento exacto y creo que Francia, en un cuadro tan difícil como lo tenía, ha tirado mucho del portero en situaciones puntuales. Mira, yo creo que, bueno, nadie ha hablado del reconocimiento de Mbappé, mejor jugador joven, pero yo creo que es indiscutible. Si a alguien se le ocurre algún otro nombre para... Ni siquiera lo he sacado porque ya lo hemos comentado antes. O sea, por eso. He tirado de lo que ya hemos hablado, 19 años, un contratazo. Eso. Un grandísimo jugador que además ha hecho un buen mundial. Para jugador joven me parece una decisión estupenda. No sé si todos coincidís. Pues si hubiera sido Balón de Oro, Sí. yo a lo mejor ya no, pero para... Claro. Pero para jugador joven, Si con los años que tiene consigue tener una cabeza asentada, puede ser algo maravilloso, muy importante. Pero es lo que digo, como jugador joven creo que no había ninguno mejor y tampoco creo que haya mucho más que comentar, porque si hubiera sido para Balón de Oro hay debates. Para jugador joven, un tío que ha ganado el Mundial... Por eso digo, creo que no hay ningún otro candidato. Bueno, podías incluir a Pavard o a Lucas, pero al final nos quedamos con que siempre se ve más para ese jugador joven que de ataque que al defensivo. Vamos a cerrar la tertulia y hoy, como hemos dicho, tenemos un programa especial en el que vamos a hablar con nuestros invitados sobre el propio programa.
un meta 11 ideal. Bueno, amigos, y para esta sección de entrevista, pues nos hemos querido quedar con quienes han acompañado en la sección de tertulia. Bueno, pues para que valoremos un poco y preguntarles qué piensan de lo que ha sido este espacio, de cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos 9 episodios, ya que han participado a lo largo de este proyecto. Así que bueno, pasaré por dándole la palabra primero a Alberto. Que fue el que inauguró. Por eso que empieza hablando. Por eso mismo fue quien estuvo con nosotros en el primer episodio. Y bueno, preguntarte un poco cómo te has sentido, qué opinión te merece un espacio como este, teniendo en cuenta pues el periodismo deportivo actual, los espacios de discusión similares que existen, y bueno, también qué aportarías o qué consideras que podría ser también un aporte o una mejora en este tipo de espacio, no en este en particular, sino de este estilo. Bueno, lo primero, yo quiero dar las gracias por haberos acordado de mí, de haberme invitado a algunos podcasts, y también dar las gracias por el hecho de que se demuestra que se puede hacer un foro de debate sin tener que elevar más la voz que el de al lado, y que el que más grita no es el que lleva la razón. Y básicamente aquí, por ejemplo, pongo el día de hoy, otros días que he venido y los que os he escuchado, básicamente cada uno tenía su opinión, se respetaba, cada uno lo argumentaba como consideraba, y al final pues eso yo creo que es lo que más vale y lo que más prima, sobre todo para la persona que lo está viendo, o en este caso que lo está oyendo, lo va a escuchar con atención y con ganas, y yo creo que eso sí que se ha conseguido en este espacio. Cosas a mejorar, pues básicamente, y esto es para vosotros, sería para mí, por ejemplo, en mi caso como periodista local, poder estar en el sitio donde se desarrolla y así se vive más el ambiente, pero no creo que haya muchos recursos para poder llevar el estudio de radio en este caso hasta Moscú, ¿no? Así que la labor periodística creo que se ha hecho y se ha respetado lo que es el mundo del periodismo, y al final eso es de agradecer, y seguramente a las personas que no subestime el dinero que estamos ganando, nos estamos forrando con esto. O sea, que el año que viene estamos en 4 años estamos en Qatar, no os preocupéis que... Bueno, pues nada, a ver si os acordáis de los que hemos venido aquí de forma gratuita, altruista y con vosotros, y nos llevéis también a Qatar, que tampoco creo que ninguno nos quejemos. Pues creo que vamos a estar todos allí, segurísimo, porque este podcast está empezando a ser multimillonario, y bueno, lo veis, os tenemos otra vez aquí porque el presupuesto está también creo que hay que decir, y esto es en cuanto a vuestro trabajo a la mesa, que lo llevéis todo súper preparado, se nota que lo habéis trabajado a lo mejor un par de días antes, y bueno, siempre se nota cuando estás en un sitio que están las cosas planificadas de antelación. Alberto. Pues yo que, como ha dicho Juan, y estoy muy, muy, muy alejado del campo del periodismo, me ha parecido una experiencia bastante divertida, y que... Por fin, un sitio agradable donde se puede hablar de fútbol, que en el periodismo deportivo de hoy en día y en el periodismo sobre todo futbolístico cada vez se habla menos de fútbol y de otras cosas que me parecen cosas que no se deberían tratar en un programa de deporte o de fútbol. Y esta es la opinión más válida porque es el único que no está metido en el mundo del periodismo. Además... Pues lo primero, agradeceros que hayáis contado conmigo por segunda vez en estos podcasts que habéis hecho sobre el Mundial. Y me parece un espacio ideal para hablar de fútbol, ya que tampoco tenemos intereses detrás, ¿no? Que aquí nadie te paga, no le tienes que rendir cuentas a nadie. Y estás cómodo, es como si estás con los amigos hablando de fútbol, y al final es lo que más nos gusta a todos, así que... Al final, hoy también estáis aquí porque vais a ser nuestro medidor de audiencia también. Entonces, a medida que ha ido avanzando el Mundial, nos hemos ido centrando más en este programa, en las rondas, en el fútbol, en el Mundial. Pero las fases previas y anteriormente al Mundial intentamos darle un enfoque diferente. La entrevista siempre era a un personaje ajeno. Hicimos un programa de
terrorismo, seguridad, aspectos extrafutbolísticos que rodean a un mundial, tanto económico. Hemos hecho un programa de preparación física y fisioterapia, hemos hecho programas con entrenadores locales para ver cómo se puede llegar. ¿Cómo se prepara un jugador de...? ¿Creéis que este tipo de cosas son adecuadas? ¿Las consumiríais no en este nivel, sino si las pusieran en los grandes medios, en los más media? ¿O quizá está fuera de lugar, solo hay que hablar de fútbol? Vamos a opinar al revés, vamos a empezar por David. Hombre, es interesante, por ejemplo, en un evento deportivo como un mundial, saber el nivel de seguridad que hay y otros aspectos extrafutbolísticos. Es verdad que hoy en día se lleva más otro tipo de producto basado en el sensacionalismo y tal, pero a mí hacer reportajes en profundidad sobre estos temas los veo bastante interesantes. No sé hasta qué nivel, como estáis diciendo, gustaría a la audiencia, pero yo interesante sí que lo veo. Ya no solo está futbolístico, perdona que me vuelva a entrometer, pero dentro de lo futbolístico dar otro enfoque, es decir, como tú has dicho, no nos debemos a nadie y aquí hemos estado analizando el VAR, pero el VAR de verdad lo que iba a hacer en el Mundial, cómo se iba a hacer, cómo se iba a trabajar con el VAR, hemos hablado de estos aspectos de esta futbolístico, entonces a lo que me refiero es no solo hablar de lo que no es fútbol, sino dentro de lo que es fútbol, no meternos a directamente solo el análisis, sino ver algo más allá. Vamos a ver qué opina Alberto. A mí me parece una buena idea y bastante interesante. Yo me acuerdo del primer programa, me pareció, pues lo dicho, bastante interesante la opinión de Alberto. El tema de preparación física, no me acuerdo del programa que fue, creo que fue el que vine yo. También es importante porque la gente no conoce lo que hay detrás, no se ve tanto lo que hay detrás de los deportistas, del futbolista, del equipo, de la preparación, una pretemporada, de una temporada, de un torneo. Entonces, son cosas que se deben tratar y que creo que la gente debería escuchar. Todo lo que estás diciendo no deja de ser el viejo debate del periodismo. Da igual político, da igual deportivo, da igual el ámbito. ¿Y qué es más sencillo de consumir? ¿O qué es más sencillo de seguir para todo aquel que es ajeno o un poco simplemente aficionado? Pues seguramente, como decía David, lo más sensacionalista es lo que más vende. Pero lo más interesante no es lo que más vende. Lo más interesante seguramente sea pues explicar cómo es la nutrición de un jugador en este caso, el tema de seguridad, el tema de preparación. A mí, como aficionado y como lector, oyente, me gusta más ese tipo de contenidos. Se puede hacer, hay contenidos que permiten hacerlo. Lo que pasa es que, claro, cuando ya a lo mejor se mide con una audiencia, pues los que más mandan, pues a lo mejor piden otras cosas. Pero en ese sentido yo... No sé, tengo una duda, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero es un debate que es antes el huevo o la gallina. Lo que tú ofreces y la que la gente la consume o lo que la gente te pide y lo que tú ofreces. Yo en este debate mi respuesta la tengo clara. Al final el que manda o el que está arriba es un empresario que muchas veces no está metido en el mundo del periodismo y él dice, pues esto es, para mí me cuesta hacer un programa de sensacionalismo 5 euros. Hacer un programa de esto ya me requiere un tema de documentación, me requiere un tema de hablar con expertos, me requiere otro tipo de cosas, me va a costar más. Al final también hay que decir que se consume lo que se pone. Yo creo que si se acostumbrara a la gente a poner este tipo de contenidos, la gente va a querer este tipo de contenidos. Si no se lo pones, pues no los van a querer nunca. Si tú, por ejemplo, un día hablas de alpinismo, pues o es una historia muy llamativa o nadie va a seguir el alpinismo. Pero si todos los días acostumbras a hablar de alpinismo, pues la gente le va a interesar el alpinismo. O sea que en este sentido, no sé si te respondí un poco a un poco a lo que decías, también es mi opinión, que puede estar perfectamente equivocada. Pero... Ahora, también un poco para la reflexión, estamos hablando del ámbito español. El ámbito español es muy... o sea, las emociones están muy a flor de piel con el tema del fútbol. Este podcast se escucha también en Latinoamérica, se escucha en países como Perú y Colombia, donde considero que las pasiones futbolísticas no están tan desarrolladas como sí lo puede estar, por ejemplo, en Argentina. En Argentina ya es de otro planeta el tema. Sí, pero a lo que vamos, es que a lo mejor estamos hablando de esto y no comprenden completamente en Perú o en Colombia un poco a lo que se están refiriendo en cuanto a sensacionalismo. Y aquí voy ¿ustedes considerarían, por ejemplo, que actualmente el periodismo deportivo se enfoca más como una prensa del corazón a hacer realmente cobertura deportiva? Y ahí voy con otra pregunta anexa a esa.
es que hacer periodismo deportivo, ya algunos lo han dicho, se suscribe solamente a hablar de un jugador o hablar de un equipo específico. Bueno, me estás lanzando la Sí, pregunta si quieres a mí. comenzamos por acá. ¿Cuántas novias ha tenido Cristiano Ronaldo y sus nombres? No tengo ni idea. Bueno, a lo mejor tú no, pero te vas a cualquier persona en el bar y te va a decir, pues ha estado con esta, con esta, con esta, y el que no te dirá que no ha tenido novias. ¿Eso es ¿Cuántos? importante? Para mí no. Pero ni en el deporte, ni en cualquier... La vida personal es la vida personal de cada cual. Pero ¿cuántos te van a decir cómo es la preparación, cómo es un día a día, cómo es el entrenamiento que hace Cristiano Ronaldo y cómo es su nutrición? ¿Cuántos te lo dicen? Poquitos, ¿no? Pues cuando hablamos de sensacionalismo es eso, es conocer más todo lo que rodea la vida personal de un futbolista, de un deportista, de un político, de lo que queráis. Que conocemos más la vida personal que en sí por lo que es conocido. A él le pagan por jugar al fútbol, como has mencionado a Cristiano Ronaldo, le pagan por jugar al fútbol. Pues nosotros tenemos que analizar cómo es como futbolista, dónde están sus virtudes, sus defectos, cómo se prepara, cómo llega a los partidos. Eso desde mi punto de vista. Lo que nos venden en España, pues son otras cosas. Es un gran problema. Ayer tenía una conversación con una amiga mía sobre política y le decía, es que yo voy a votar a tal partido porque me cae bien. Y digo, pero tú sabes lo que lleva en el programa. Y dice, no, pero es que habla bien, me cae bien. Y dices, pero es que no es como sea en su vida personal o si te cae muy bien. La emoción por encima de la razón. Y es un poco lo que está yendo Val. No, al final me centro en si tiene novia. No, es que es un tío súper agradable. Pero ¿a qué se le paga? ¿Por qué se le paga? ¿A qué se dedica a jugar al fútbol? No es lo que deberíamos estar en... Pero ya no centrándonos en temas de nutrición o preparación que están relacionados con el fútbol. Ya te tienes que ir, por ejemplo... La gente sabe las novias que tiene Cristiano Ronaldo, la perilla que se ha dejado para el Mundial, el peinado que se ha hecho, que se le ha cambiado, pero por ejemplo tú le preguntas a una persona que te diga 4 jugadores de Las Palmas, te voy a decir, gente que ve el fútbol habitualmente sí que la sabe, pero en el bar, como estamos hablando, seguramente pues no sepa 4 jugadores de Las Palmas. Sí, se quedan con lo que se habla. Al final, Cristiano, Messi, Neymar... El enfrentamiento que se crea entre Cristiano y Messi, que es agotador todo el día, es enfrentarlos de algún tipo de alguna manera, luego los ves y... se llevan, o sea, no digo que se fuesen a tomar caña juntos, pero son al final profesionales y en general enfrentamiento todo el día. Antes yo echo de menos programas que había antes de fútbol, que me acuerdo de pequeño, que era, te veías los resúmenes, los goles... Y ahora es enfrentamiento. Rueda de prensa del entrenador del Betis y le preguntan por Messi y Cristiano. Por Dios, que acabo de jugar contra Las Palmas. Preguntando te iba a preguntar, entonces, ¿son los medios y los periodistas los grandes culpables de ese...? Sí, pero es lo que vuelvo antes. ¿Quién te pide quién es el que consume, que te pide que saques ese tipo de información? ¿O tú sacas esa información y la gente se acostumbra solo a consumir esa información? Pero es agotador. Bueno, es agotador. Yo a veces pienso una cosa. Cuando tú ves que las cuentas de las Kardashian son de las cuentas más seguidas en el mundo, eso también nos tiene que poner a nosotros en reflexión. Es decir, verle la vida a esas mujeres constantemente, porque nos gusta vivirle la vida a otro, es el mismo ejemplo que podemos traspolar. Es lo que pasa en el periodismo deportivo. Por eso. Concretamente en el fútbol, porque recuerdo la imagen de Cristiano en el Mundial de exclusiva. Cristiano Ronaldo está en la terraza de su hotel relajado. Eso, bueno, pues qué bien que esté relajado, ¿no? Pero las Kardashian al final han hecho un modo de vida vendiendo su estilo de vida, pero Cristiano, porque hay gente Messi, que quiere ver el estilo estilo de vida de otro. No, ellos juegan al fútbol y al final hay que ser también un poco autocrítico y buena parte, por no decir toda, lo tiene el periodismo deportivo. No sé si falta preparación, que puede ser. No sé si falta tener algo más de visión, que también puede ser. No sé si es porque los que echan las cuentas y los números y la audiencia y lo que me pagan por un lado y tal, no son periodistas, que también puede ser. Pero al final los que hacen el trabajo son los periodistas y tendrían que tener un poco más de cordura. A mí hacer porque Sálvame funcione, no hay por qué hacer una tertulia futbolística en el mismo sentido. Ya, bueno, perdona, un inciso. Para los que no sepan lo que es Sálvame, Sálvame es un programa de televisión de farándula donde muchas veces se caen discusiones bastante banales. Claro, aquí en España lo estamos viendo que los programas de periodismo deportivo al final
todos van por la misma línea. Vídeos sensacionalistas con música de suspense que parece que estamos en la guerra y a lo mejor te están diciendo que un jugador, no sé. O sea, entonces yo pienso que mientras haya una cadena que apueste por ese formato, ¿hasta qué punto puede funcionar el otro? Es decir, como ha dicho Alberto antes, grandes empresarios están detrás de las grandes cadenas y esto del periodismo, y al final a esa gente lo que le interesa son cifras. Entonces es mucho más costoso el otro tipo de periodismo, mucho más interesante y mucho más rico en contenidos, pero al final esos empresarios buscan números. Venimos hablando de conceptos con los que trabaja en su investigación el profesor José Luis Rojas Torrijos, que lo hemos tenido en este programa entrevistándolo. Exacto. Venimos hablando de la banalización, que es lo que estamos hablando ahora en el periodismo deportivo, cómo se caen contenidos banales. Y otro de sus conceptos que trabaja, que a mí me interesa para que lo discutamos de cómo ha sido en este programa, es el periodismo de bufanda. Es decir, ¿es necesario mostrar tus colores en todo momento o defender en todo momento el equipo del que tú seas o mostrarlo completamente? Yo, por ejemplo, a excepción de mi amigo Pavel Sidorenko y Alberto Val, en este programa yo no he dicho de qué equipo soy. Me han delatado. Es verdad. Hemos esperado al último, ¿eh? También él fue el otro día. Yo vengo desde el Perú. Yo no me gusta decir mis colores, ni me gusta que esté mi opinión ya influida para el de fuera por lo que yo pueda pensar. Es verdad. Si se saben, hoy ya decir, Griezmann porque tú eres del Atleti. No, yo no lo estoy mostrando, yo estoy ofreciendo mi opinión. Entonces, ¿hasta qué punto creéis que esto en el periodismo es importante? Yo creo que mucho, por eso yo me lo he guardado. Pero, por ejemplo, Pavel a lo mejor no lo considera tanto y él ha dicho en todos los programas que eres del Real Madrid. Yo creo que el periodismo de bufanda es un problema a la hora de que tu opinión sea válida. Porque lo estamos viendo en estos programas de farándula, copia del Sálvame, que hay un rol, tú juegas el rol del forofo madridista, tú juegas el rol de forofo antimadridista y es más actores al final que lo que ocurre. Yo creo que es gran parte de eso, de mostrar tu bufanda y sacar tu camiseta dentro de la tertulia. Es que esos programas lo hacen aposta, buscan a uno que sea muy radical de un lado, otro muy radical. El enfrentamiento es cuestión de minutos y el enfrentamiento pues es lo que en esas cadenas creen que venden. Si siguen en antena es porque les estarán dando la razón de ese modelo de negocio. Que sea mejor, bueno, pues cada cual que opine. Para mi gusto no es mejor. Antes lo estaba comentando Alberto, lo ha comentado también David. ¿Cuántos o qué programa recordáis que se haga un análisis táctico de un partido? Yo recuerdo, por ejemplo, hace años que se hacía en España el día después y veíamos a Michael Robinson, que alguna vez habéis hecho recomendaciones del informe Robinson, y que es un ejemplo de lo que tendría que ser un programa de deportes. Pues él tenía una sección que se llamaba, creo que era Atocha, me parece, o Anoeta, no recuerdo si ya había cambiado él, y ponía pues una especie de chapas, que todos hemos jugado a las chapas, pues él las ponía y es verdad, recuerdo. E iba analizando los movimientos de los jugadores, por qué se había hecho así, por qué habían encontrado hueco, y a mí eso, como aficionado, creo que te ayuda a entender lo que es el fútbol. A mí no me ayuda a entender si el último peinado perilla o si está descansando en el hotel. Lo que a mí me entristece, Alberto, es que yo he crecido con ese periodismo y a mí me entusiasmaba ese periodismo deportivo, y lo que yo hoy puedo recibir no es eso. No encuentro ese programa, no encuentro esa sección. Al final pero es que había varios. Es que no solo era el día después. Es que Estudio Estadio en su época era un programón. Es que Fútbol es Fútbol en Telemadrid. Te podías pasar la tarde de domingo en el sillón viendo Fútbol es Fútbol. Ahora, yo voy a retomar lo del deporte de bufanda, porque a mí me llamó mucho la atención de estas últimas narraciones de los partidos a través de Telecinco. Telecinco es un canal de aquí de España, que fue el que tenía los derechos, pertenece a una corporación que se llama Mediaset y tenía los derechos de transmisión, y los comentaristas muchas veces caían en describir a los jugadores como Pavard se la pasa al jugador del Chelsea. Y el jugador del Chelsea, o sea, en ese momento a lo mejor no identifica a Kanté, sino lo identifica como el jugador del Chelsea. Se la pasa al jugador por decir cualquier cosa, del Borussia. O sea, no separamos nunca el mundo de los clubes, que es un mundo empresarial, al fin y al cabo también, al mundo de las selecciones. O sea, se está jugando un mundial de selecciones y constantemente estamos haciendo énfasis o estamos dejando presente un color de un club. Entonces, ahí también el periodista es como si no tuviera la voluntad o no tuviera la determinación por pasar ese switch de, mira, ahora estamos en una competición internacional, todos estos jugadores son de Francia y hay que de alguna manera abolir esos colores. No sé, claro, no deja a mí de llamarme la atención porque vengo de otra realidad de fútbol, a lo mejor aquí están más acostumbrados a eso.
Aquí cada vez que hay una lista dices, a ver cuántos jugadores de Madrid, cuántos hay del Barcelona, y lo que decía Alberto, a enfrentar. Y parece que estamos viviendo continuamente la cultura del blanco o negro. Si encima apoyas al blanco, tienes que odiar al negro. Y al final eso genera siempre crispación, genera odio, y yo creo que eso se termina reflejando en la sociedad. Y es que eso es algo que desde el mundo del periodismo hay que atajarlo y evitarlo. A mí me puede gustar Messi como me puede gustar Cristiano Ronaldo. Y puedo tener mi opinión de que me gusta más uno que me guste más que el otro, pero no implica que uno sea un mal futbolista y el otro sea el mejor de todos los tiempos. Y ahí está también, lo que te digo, la labor del periodismo de saber interpretar todo eso y no llevar todo al odio, a la crispación, al enfrentamiento. Es que ya, al final... Yo creo además que el periodismo de bufanda contamina la opinión, porque es lo que digo, si tu opinión ya viene directamente marcada por yo soy de tal, yo soy de cual, me gusta más este jugador, ¿por qué? Porque sí, porque es del Madrid. Al final la opinión es como dices tú, no hay rigor, no hay interpretación, es solo opinión. Y el periodismo ya sabemos que tiene más funciones que la opinión. También tiene que formar, tiene que entretener, tiene que educar. Entonces, un periodismo deportivo... Luis Enrique no tenía ni 24 horas de haber asumido la selección... la dirección técnica de la selección española, cuando ya los periódicos decían ahora se van a quedar afuera la mayoría de los jugadores del Madrid, Luis Enrique le dará más importancia. O sea, una incertidumbre increíble, no ha sucedido nada y ya todo el mundo anticipa lo que va a ocurrir. Bueno, hemos caído en el debate sobre el periodismo, porque aquí lo que intentamos hacer es periodismo, pero bueno, tenemos que cerrar este espacio en el que queríamos saber vuestra opinión sobre nuestro programa, saber qué tenemos que mejorar, qué empeorar, y vamos a cerrar con que los dos Albertos y David, nos deis un titular, una frase de lo que es este programa para vosotros, si os ha gustado, si no me ha gustado, un titular, en una frase. Podéis pensarla, si queréis, mientras voy hablando, pero vamos, no hace falta que sea la mejor de vuestra vida, describir este programa en lo que ha sido para vosotros, vuestra experiencia en una frase. Y además, si pueden recomendarnos algo del fútbol, no necesariamente ya del Mundial, sino del fútbol, algo que ver, algo que pues también sería interesante. Me ponéis aquí en el brete de empezar. Me habéis hecho ya al principio del programa ya bocajarro, empieza con cara y cruz. Y me ponéis ahora aquí con el brete de... Eres nuestra estrella, Alberto. Sí, pues... Eres nuestro Balón de Oro. Como yo sea el Balón de Oro, entonces no creo que estéis en Qatar 2022, ¿eh? Que sí. Eso lo tengo yo bastante claro. Bueno, pues como frase, pues podría decir que... Da igual el lugar, lo que importa es la formación. Y es decir, la explico, se puede hacer un buen programa de periodismo y de periodismo deportivo sin estar presente en el lugar, pero tratándolo con respeto. Y eso se ha hecho aquí, se ha notado. Creo que todos los que han pasado por aquí os han dicho que han estado súper a gusto a la hora de hablar. Y creo que eso es por cómo habéis enfocado el programa, el podcast. Y en cuanto a recomendación... La voy a enlazar, te la digo yo, la guía del deporte conquense, porque con lo que ha dicho Alberto Val, desde que se puede hacer un trabajo muy bueno periodístico sin estar allí, la guía del deporte conquense que hemos recomendado en este eso programa, ya fue recomendación de este programa. La enlazamos ahí, porque creo que haciendo este feedback que nos estamos haciendo tú y yo, creo que ellos ¿Cuánto también... amor? Es verdad, creo que ellos también están haciendo su trabajo desde Cuenca y no han ido a Moscú a hacer la guía. Es una muestra de que se puede hacer algo interesante independientemente del lugar. Aunque bueno, en la guía nosotros poníamos las predicciones, yo hice 2 grupos y la predicción del mío, por desgracia, fue un poco... Lo voy a decir porque como normal. fue el mundial de las sorpresas, pues bueno, a mí me tocó, por ejemplo, el que en teoría iba a pasar Polonia y Colombia, pero vamos, la primera jornada ya se me vino todo abajo, pero bueno. No, pero eso, la predicción al final es predicción, no es análisis. Una cosa es que hubieras analizado un partido. Pero bueno, Eso no es controlable. O sea, lo interesante de eso es que pudimos analizar cómo eran las 32 selecciones y se hizo llegar y bueno, pues... Y ahí está el producto. Si tú quieres volver a hacer esa recomendación, mira, yo te lo agradezco. No, lo enlazo por lo que tú has dicho, de que se puede hacer un buen trabajo desde lo local hacia lo internacional. O sea, que ahí está también tu aportación y como te agradecemos lo que has opinado de nosotros también opinamos lo mismo hacia vosotros. Alberto, ¿tu titular? Como resumen del programa, para mí es vamos a hablar de fútbol. No creo que se haya hablado de otros temas y creo que es lo que se debe hablar y seguir un futuro y que deberían hacer el resto de programas deportivos y especialmente que se centren en el fútbol. Es simplemente eso. Como recomendación no tengo así ninguna ahora mismo. Uh-huh.
Bueno, sobre el programa, el titular, pues un espacio ideal para hablar de fútbol sin presiones, sin intereses. Como he dicho antes, pues es lo más importante, ¿no? Que así se ve, hay objetividad y no te debes a nadie. Y recomendaciones, pues ya que tenemos aquí a Alberto, pues lo mismo, pues que lean mucho medio aquí local y poco más. Bueno, chicos, pues nada, agradeceros muchísimo que hayáis estado en 2 programas. Hoy hemos seleccionado una remesa de tertulianos que ya habían estado. Agradeceros vuestras palabras, porque al final este trabajo lo hacemos porque nos gusta y porque queremos, pero también nos gusta que haya buenas palabras y que se valore lo que estamos haciendo. Y pues agradeceros el día de hoy también que hayáis estado aquí con nosotros. Y bueno, finalmente agradecer de nuevo al proyecto Todos Somos Rusia y a toda la gente que nos ha estado escuchando desde el otro lado del Atlántico, que también sabemos que han estado ahí pendientes. Así que bueno, muchísimas gracias. Deciros que hoy no vamos a tener 11 ideal en el programa, lo vamos a hacer por redes sociales, lo grabaremos en vídeo y así lo tenéis, y vamos a directamente a hacer una despedida para vosotros y cerrar este programa, esta primera temporada de 11 ideal. Pues bueno, amigos, se acabó el Mundial y con ello nuestro programa. Quizás ahora el fútbol sea menos ideal y vuestro 11 se quede huérfano, pero sabed que vamos a seguir estando ahí. Como ha dicho Pavel, queremos cerrar esta temporada pues agradeciendo a todos los que nos habéis escuchado, una vez, 2 veces, las que hayan sido. Este trabajo lo hemos hecho porque estamos dentro de un proyecto internacional, porque nos gusta, nos ha apasionado hacerlo y lo hemos pasado muy bien, y espero y deseo que los que hayáis escuchado el programa también lo hayáis pasado igual de bien, hayáis aprendido un poquito más de fútbol, sobre todo también de periodismo, que lo hemos centrado mucho en la parte periodística, en recomendar secciones, capítulos de periodismo, y en las entrevistas también nos hemos centrado mucho en la parte del rigor periodístico. Entonces espero que os haya gustado muchísimo. Y en traer perfiles muy específicos y buenos. Y que bueno, que nos sigáis escuchando si llega esta segunda temporada de 11 Ideal. No sabemos si la haremos o no. De momento estamos dentro de un proyecto internacional, pero quién sabe en el futuro qué va a ocurrir. Esperemos que si la hacemos sigáis estando allí con nosotros y que lo sigamos pasando igual de bien. Y porque ya lo sabéis, lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, 2 es compañía, 3 es multitud y 11 es ideal. Y hoy somos menos ideales, pero seguimos estando aquí. Hasta pronto, que esperemos que sea muy pronto.